¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. Este video será un análisis sobre la biología especulativa y la fisiología de los kaiju que podemos ver en Titanes del Pacífico, una de las películas que más me han pedido en los comentarios. El día de hoy explicaremos cómo funciona el cuerpo de estas criaturas, el rol que cumplen el cobre y el amoníaco en sus cuerpos y qué especies del planeta Tierra podrían haber sido usadas como base para la creación de estas criaturas. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. Titanes del Pacífico es una película de acción y ciencia ficción que combina elementos relativamente poco comunes en Hollywood, robots y monstruos gigantes dándose mamporrazos, algo más propio del anime y el cine oriental. Esta premisa es más que suficiente para entretener, aunque también hay una trama. La historia gira en torno a los intentos de la humanidad por defenderse ante la invasión en principio misteriosa de criaturas colosales, los kaiju, monstruos de características variables que emergen de las profundidades del Océano Pacífico y que son difíciles de abatir con armamento convencional. En respuesta a estos ataques, la humanidad hace un esfuerzo conjunto por crear armas capaces de dar la talla, literal y figuradamente, contra los invasores. Hablamos de los Jaegers, plataformas de armas antropomórficas diseñadas específicamente para combatir a estos monstruos, máquinas tan grandes como complejas que deben ser pilotadas por dos personas, de tal forma que cada una funciona como un hemisferio cerebral. A pesar de su éxito y popularidad inicial, los Jaeger terminarían por hacerse insuficientes para defender a la humanidad, por el sencillo hecho de que no pueden darse abasto ante la creciente intensidad de los ataques, y por esta razón comienzan a ser dejados de lado en favor de un enorme muro perimetral, supuestamente capaz de detener a los monstruos a la orilla del mar. Como se podrán imaginar, esta estrategia no sale muy bien. Los ataques no solo se hacen progresivamente más comunes, sino que además los monstruos en sí mismos se siguen haciendo cada vez más grandes, y su aparición parece seguir un patrón. Más que ser bestias enormes, los kaiju en realidad son una fuerza de invasión y terraformación enviada desde otro universo a través de un portal ubicado en el fondo del Océano Pacífico. Son armas biológicas creadas por una facción misteriosa conocida como los Precursores, y su fin es no solo diezmar a la población humana, sino también contribuir al cambio de los ecosistemas. En lo que se refiere a la anatomía y la fisiología de estas criaturas, probablemente el primer aspecto que llama la atención es que son formas de vida polifénicas. Se nos dice que todos ellos, independientemente de sus diferencias, son genéticamente idénticos. Son una especie que, a pesar de poseer una misma información genética, pueden presentarse con distintos rasgos físicos radicalmente distintos entre cada individuo. Esto puede sonar extraño. Idénticos genes deberían producir idénticos rasgos, pero lo cierto es que esto no siempre es así, ni siquiera entre los animales de nuestro planeta. Por ejemplo, en el caso de los cocodrilos y las tortugas, los machos y las hembras son cromosómicamente iguales, poseen exactamente el mismo conjunto de cromosomas con el mismo set de genes. Esto contrasta con el caso de los seres humanos, que tenemos diferencias genéticas claras entre los distintos sexos, lo que determina que un cocodrilo o una tortuga desarrolle órganos reproductores femeninos o masculinos es la temperatura ambiental durante el desarrollo embrionario. Tanto machos como hembras poseen todos los genes necesarios para hacer ambas cosas, y es la influencia del entorno lo que determina cuáles genes se van a expresar, mismo conjunto de genes que lleva a una anatomía distinta. Ahora, este ejemplo quizás no sea el más evidente, lo que nos lleva a los insectos. Las hormigas con sus distintas castas de obreros y soldados, y los saltamontes, que pueden transformarse en langostas y formar enjambres, también son un buen ejemplo de polifenismo en acción. Son especies cuyos individuos pueden compartir un mismo juego de genes, pero estos pueden expresarse de forma distinta, produciendo variabilidad física. Precisamente lo mismo que podemos ver en los kaiju. Es probable que el polifenismo detrás de estos monstruos sea algo artificial. Los precursores usarían una plantilla genética común reprimiendo y expresando distintos genes para moldear a estas criaturas según su conveniencia. Dejando el genoma de lado, otro rasgo común entre los kaiju es su sangre. Esta no solo es de un color azul intenso, sino que además se torna ácida al exponerse al aire, un fenómeno que dentro del universo de esta franquicia recibe el nombre de azul kaiju
kaiju y que es responsable de daños extensos al medio ambiente después de cada batalla contra estos monstruos. Ahora, una sangre de color azul no es algo ajeno a la vida en la Tierra. Un buen ejemplo de esto serían los pulpos y los cangrejos herradura. Y como hemos visto en videos anteriores, la sangre de color azul presente en estos animales se debe a que esta transporta oxígeno usando proteínas basadas en cobre, el metal que les da su color. Las más conocidas de estas proteínas portadoras de cobre son las hemocianinas, cuyos colores realmente pueden variar. Las hemocianinas tienen ventajas y desventajas a la hora de transportar oxígeno frente a, por ejemplo, la hemoglobina presente en el cuerpo humano. Estas ventajas y desventajas en cierta forma se alinean bastante bien con los rasgos de los kaiju. Por ejemplo, algunos tipos de hemocianinas tienen una muy alta afinidad por el oxígeno, lo que les hace útiles en ambientes con baja oxigenación. Por ejemplo, en entornos acuáticos, especialmente aquellos a grandes profundidades. De allí que los animales con sangre azul tiendan a ser marinos. Es posible que la sangre azul de los kaiju sea una adaptación necesaria no solo para sobrevivir en el entorno en el que son fabricados, sino también para sobrevivir su paso desde el fondo del océano profundo a la superficie. Por otro lado, el color azul de la sangre de estas bestias también podría estar estrechamente relacionado con su tendencia a acidificarse. Hay ciertas sales en base a cobre que son de un color azul intenso y que al mismo tiempo pueden convertirse en ácidos muy potentes cuando se exponen a los reactivos adecuados. En este caso podríamos hablar del sulfato de cobre, que no solo es azul, sino que además puede convertirse en ácido sulfúrico bajo las condiciones adecuadas. Este es uno de los ácidos más fuertes que se conocen. Quizás los kaiju almacenan o transportan cobre en la sangre en la forma de esta sal. Es normal, de hecho, que los metales que flotan en la sangre interactúen con otras sustancias formando sales que pueden servir como un buffer o un almacenamiento transitorio. Por ejemplo, en seres humanos este es el caso con el calcio, que es un metal, y el fosfato. Estas dos sustancias pueden enlazarse entre sí en nuestra sangre para corregular sus niveles. Algo similar podría ocurrir entre el cobre y el grupo sulfato en la fisiología de estos monstruos. De forma alternativa, también es probable que el cobre vaya almacenado en alguna proteína especial. Esta proteína podría perfectamente degradarse llevando a la formación de sulfato de cobre y a partir de este al ácido sulfúrico que explicaría la acidificación en la sangre de los kaiju. Ahora, esta capacidad de la sangre de estos monstruos para producir ácidos potentes también podría ser usada por ciertas variantes para conferirles habilidades especiales. Por ejemplo, la capacidad de escupir ácido ultraconcentrado para atacar. Aquellos kaiju capaces de hacer esto sencillamente estarían usando los componentes ya presentes en su sangre para crear una secreción altamente corrosiva, algo para nada distinto a cómo los seres humanos usamos el cloro y el hidrógeno de nuestros cuerpos para sintetizar ácido clorhídrico en el estómago. Más allá de esto, la capacidad de los kaiju para crear y concentrar un ácido fuerte en sus órganos también podría explicar los poderes bioeléctricos que podemos ver en otras variantes. Dependiendo de la definición que usemos de ácido, podríamos considerar que estos son sustancias que al ser disueltas forman una solución muy deficiente en electrones. Insisto, depende de la definición, hay varias definiciones de ácido. Lo que nos importa es que bajo la definición de Lewis, los ácidos son sustancias ávidas por unirse y aceptar electrones, y por tanto pueden usarse para generar un potencial eléctrico, un voltaje. Esto es lo que explica por qué ciertas baterías usan ácidos. Las baterías de distintos vehículos son un buen ejemplo de esto, y el ácido que suelen usar es nada más y nada menos que el ya mencionado ácido sulfúrico, por lo que las capacidades bioeléctricas de los kaiju son sencillamente una extensión de las propiedades ácidas de su sangre. Pasando a otro elemento común entre los kaiju, tenemos el hecho de que estas criaturas se caracterizan por poseer grandes cantidades de amoníaco en sus cuerpos. El amoníaco, que es la molécula que pueden ver en pantalla, es un compuesto que contiene nitrógeno y constituye una de las principales moléculas que se derivan del metabolismo de las proteínas y los aminoácidos. El problema con el amoníaco es que es una sustancia altamente tóxica que para ser eliminada del cuerpo requiere de grandes cantidades de agua. Esto establece ciertas limitaciones. Los animales, particularmente los terrestres, no pueden eliminar amoníaco directamente ya que se envenenarían o se deshidratarían en el intento. En lugar de esto, usan el amoníaco rápidamente para fabricar urea. De los animales que hacen esto, decimos que poseen un metabolismo ureotélico, y este grupo nos incluye a los humanos. Alternativamente, el amoníaco se puede convertir en ácido úrico, y aquellos animales que lo hacen se conocen como uricotélicos, grupo que incluye, por ejemplo, a las aves. Los kaiju
nuevamente se salen de esta norma y se agrupan con los peces, que son casi todos ellos amonotélicos. Eliminan amoníaco directamente. Al vivir en el mar, la necesidad de agua deja de ser un problema importante, por lo que nuevamente estamos ante un rasgo marino presente en estos monstruos. Como dato curioso, el animal amonotélico más grande de todos es el pez luna, que alcanza unos 2000 kilos. Es posible o incluso probable que los kaiju no puedan sobrevivir mucho tiempo sin volver al agua, por lo menos de forma temporal, para eliminar el exceso de amoníaco de sus cuerpos. Por otro lado, las altas concentraciones de amoníaco también podrían eliminarse a través de la orina, pero sobre todo en las heces en la forma de sales. Esto coincide con los datos de la película, donde nos dicen que los excrementos de un kaiju son de los mejores fertilizantes que existen. El amoníaco es precisamente una de las sustancias más usadas para fertilizar los campos. Además de esto, el amoníaco también puede usarse en la síntesis de combustible para cohetes. Esto también coincide con la reactividad y la capacidad para la combustión que posee la sangre de los kaiju, según se nos dice en la inexistente e imaginaria secuela de esta película. Dejando esto de lado, en mi opinión es posible que los precursores que crearon a los kaiju hayan tomado alguna forma de vida nativa de los océanos de la Tierra y la hayan modificado de forma extensa para dar lugar a estos monstruos. Ningún vertebrado de nuestro planeta acumula las características que podemos ver en los kaiju. Para empezar, no hay vertebrados de sangre azul ni que produzcan hemocianina, pero si tuviese que atreverme a dar una forma de vida que podría haber servido de base para estos monstruos, probablemente escogería a uno de dos grupos de peces, los celacantos o los peces pulmonados. Tal como los kaiju, estos peces poseen escamas, son amonotélicos y en el caso de los peces pulmonados ni siquiera dependen de branquias para respirar. Pero a diferencia del resto de las clases de peces, poseen un esqueleto bien desarrollado con huesos en las aletas que son más similares a los de nuestras manos que a los de las aletas de otros peces. Pertenecen a un grupo llamado sarcopterigios, mismo del que evolucionaron los tetrápodos, incluyendo al ser humano. Otra similitud interesante entre los kaiju y los celacantos es que estos dan a luz a crías vivas, son ovovivíparos, algo que se asemeja a lo que podemos ver en estos monstruos, aunque estos últimos parecen ser placentarios por la presencia de un cordón umbilical. Alternativamente, los kaiju también podrían haber sido derivados de ciertas especies de saurópsidos, usualmente etiquetadas de forma errónea como dinosaurios. Hablo de los mosasaurios y los plesiosaurios, grupos extintos de reptiles marinos, solo que de haber sido estas las especies usadas como base para crear a los kaiju, se requerirían más modificaciones. Estos saurópsidos marinos, a diferencia de los kaiju y de los peces que mencioné, no eran amonotélicos, pero esta hipótesis cuadra mejor con lo que se nos dice en la película, que los dinosaurios eran los kaiju originales, aunque esta información podría no ser confiable, además de que honestamente me parece un poco tonta. Pero bueno, de lo que sí estoy bastante seguro es que, a pesar de haber sido modificados, los kaiju casi necesariamente fueron creados en base a formas de vida en nuestro planeta. Prácticamente todos los rasgos de estos monstruos, su esqueleto, su anatomía, su fisiología e incluso sus órganos internos, son cosas que podemos hallar en menor o menor medida entre algunos de los animales de nuestro planeta. Incluso poseen un sistema linfático, lo cual es curiosamente específico. Sin embargo, sí que hay un rasgo que hace únicos a los kaiju con respecto a las formas de vida en la Tierra, y es que estos poseen más de un cerebro. Según se nos dice, esto sirve para que puedan controlar todo su cuerpo, y en la película incluso señalan que este es un rasgo que comparten con los dinosaurios, pero esto es falso. Los dinosaurios no tenían dos cerebros, ni siquiera las ballenas azules, los animales más grandes que han existido en toda la historia de nuestro planeta, necesitan tal cosa para funcionar. Pero podríamos intentar interpretar esto de una forma más realista. Incluso en el cuerpo humano, el tejido nervioso puede organizarse en cúmulos externos al cráneo que cumplen distintas funciones. Hablamos de los diversos tipos de ganglios nerviosos, algunos de los cuales incluso tienen que ver con el funcionamiento de los músculos, tal como ocurre con el supuesto segundo cerebro de los kaiju. En seres humanos, el equivalente a esto probablemente serían los ganglios espinales, pero la masa de neuronas ganglionar más grande de nuestro cuerpo en realidad son los ganglios celíacos o semilunares, que controlan buena parte de nuestros órganos abdominales. Y si nos ponemos técnicos, la médula de la glándula suprarrenal en realidad es un ganglio nervioso
altamente modificado. De allí que produzca adrenalina y noradrenalina, que realmente también son neurotransmisores. Así que para darle mayor realismo a los kaiju, podríamos interpretar este supuesto segundo cerebro como una masa ganglionar importante encargada de la coordinación motora de ciertas partes del cuerpo. Muchachos, para evitar que este video quede demasiado largo, o quizás podríamos decir titánico, las explicaciones fisiológicas para el gran tamaño de los kaiju es algo que pueden ver en mi video sobre el monstruo de Cloverfield. Así que si les interesa saber cómo un monstruo podría alcanzar dimensiones colosales sin morir aplastado por su propio peso, pueden pasarse por ese video. Si te gusta mi contenido, por favor considera alimentar al algoritmo con un comentario, apoyarme en Patreon, pero sobre todo dejarme alguna sugerencia para un video en el futuro. De verdad que intento tenerlas todas en cuenta y espero cubrir todo lo que me recomiendan con el paso del tiempo. Ahora sí, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.